Agradecido a nuestro Padre Celestial que nos permite este momento tan hermoso de podernos reunir para hablar de estos misterios que el Señor está hoy revelando. Este es el tiempo en que Dios está haciendo la obra más grande en la iglesia de todos los tiempos, desde la época del Pentecostés para acá. Es el tiempo donde los apóstoles, ellos estuvieron esperando la venida del Señor. Ellos creían que iba a ser en ese tiempo y le decían: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Él les dijo: no les toca a ustedes saber eso. Eso está bajo la potestad del Padre. Y fíjense ustedes, todo el tiempo que pasó, ellos no sabían que había 7 edades de la iglesia. En cada edad de esa Dios tenía que recoger sus escogidos que correspondían a ese tiempo. En el tiempo de Pablo, los de Pablo; en el tiempo de Ireneo, los de Ireneo; y así en el tiempo de Martín, los del grupo de Martín, los de Colombo. Ellos no sabían que en cada lugar de esos Dios tenía escogidos y los iba escogiendo. Dios manifestaba el ungido en el lugar donde los escogidos estaban. Por eso ustedes ven que Pablo apareció allí en el Asia Menor. Él iba hacia el Asia Mayor, hacia la China, hacia la India, pero a esa región se enfocaba Pablo porque él andaba buscando el lugar donde hubiera más gente, y esos eran los lugares más poblados en esa época. Pero el Espíritu Santo dice en una parte que se lo impidió, pero él insistió, y después el Espíritu Santo se lo prohibió que fuera hacia esos lugares, y la razón era porque los escogidos no estaban allí. Entonces le dio una visión de un macedonio que le estaba clamando que viniera a ayudarlo. Entonces él entendió que tuvo que dar media vuelta, y en vez de seguir hacia el oriente, se fue hacia el occidente, porque los escogidos, Dios era el que sabía dónde estaban, y Dios no tenía escogidos en esos lugares, de tal manera que si él hubiera ido para allá, pues hubiera perdido el tiempo, o se hubiera formado una iglesia intelectual. Pero en este lugar donde él iba, sí habían escogidos que iban a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo, que es el verdadero templo de Dios. El verdadero templo, como dijo Jesús, no es ese templo de piedra que ustedes ven, eso será destruido completamente. El verdadero templo es un templo hecho con piedras vivas, con seres humanos. Él los conocía donde estaba, y por lo tanto Pablo tuvo que ir. Se abrió la iglesia de Macedonia, y así se fue abriendo la iglesia de Filipo, se fue abriendo la iglesia de Corintio, se fue a Éfeso, se abrió la iglesia de Éfeso, se fue a Esmirna, se abrió la iglesia de Esmirna. Y así se fueron abriendo todas esas iglesias. No son solamente las 7 iglesias que se mencionan en la Biblia. Allí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No, habían muchas más. La de Corintio, la de Macedonia, la de Colosa, los colosenses. No, había muchas iglesias más que Pablo, porque esos eran los escogidos de ese tiempo que Dios los iba recogiendo a través de su palabra, porque Él dice que mis ovejas oyen mi voz, y la voz de Dios estaba en Pablo. La voz de Dios, el Espíritu Santo, estaba en Pablo.
Y en Pablo ellos oían la voz de Cristo, no era Pablo, sino Cristo en él, el que iba haciendo la obra. Pablo era un instrumento. Y así fue con Ireneo, y así fue con Ireneo. Después ya fue sobre Francia, porque ellos tenían esa región francesa. En esa época, ahorita no los hay, pero en esa época los había. Y recogió ahí esos creyentes, y después vino con Martín, que estuvo en donde es que la Biblia nos habla de Martín, que estuvo, el hermano Branham nos cuenta ahí, él comenzó en Francia, pero había otra ciudad ahí de Martín. No recuerdo ahorita, pero había otra región, otra parte. Y después vino Colombo, que eso fue en Irlanda y en Escocia, que él hablaba esos dos idiomas. Y era que los escogidos de Dios en ese tiempo estaban allí. Por eso era que Dios mandaba el mensajero allí a recoger la parte de la iglesia que correspondía a ese tiempo. Eran de esa región escoceses y eran irlandeses. Y después entonces Dios tenía un grupo de creyentes en Alemania, y por eso levantó el mensajero en Alemania. Lo que estaba haciendo el Señor, el Espíritu Santo, era formando ese templo, y esas personas fueron recogidas, los creyentes verdaderos en Alemania, con Lutero. Después que Lutero se fue que ellos se organizaron y se denominacionalizaron. Pero después se levantó Wesley, porque había un grupo de creyentes en Inglaterra, y Dios los recogió a través de su voz, de su mensaje, usando un instrumento humano. Y de ahí brincó a la América, donde Dios tenía un grupo de creyentes americanos con el hermano William Marion Branham. Y Dios formando su iglesia. Pero de allí pasó a la América Latina. Él vio que el Espíritu Santo se movió de él hacia una carpa. ¿Ve? Y allí es donde estaba entonces, ahí es donde desde esa carpa iba a comenzar ese movimiento, esa obra donde Dios iba a recoger todos los escogidos, que no solamente tenían que ser en Puerto Rico, sino de toda la América Latina y el mundo entero. Vean ustedes, la obra del Señor es así, que la ha venido haciendo de esa manera a través de un instrumento. Pueden sentarse, mis hermanos. Es sencillo. Muchas gracias. El programa del Señor es muy sencillo. Leemos una porcioncita aquí en el libro de San Juan, sí mismo, en este mismo capítulo que me salió aquí, es justamente donde quería leerles, que era el capítulo 4 de San Juan, donde dice que en el verso 6, que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ahora se dieron cuenta que Jesús, con todo y ser Dios manifestado en carne humana, se cansaba. Estaba cansado de todo el camino que habían hecho a pie, porque no venían en burro, no venían en camello, venían a pie.
Llegaron ahí a Samaria y él mandó a los discípulos que fueran a la ciudad a comprar de comer, y que necesitaban también comida. Vean ustedes, era una persona que se cansaba también, dice cansado, dice acá, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. El verso 6, lo tienen ustedes ahí en Juan, para que lo vean. Era como la hora sexta. La hora sexta. La primera hora era de las 6 a las 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11 era la quinta hora, de 11 a 12, esa es la sexta hora, las 12. Era como al mediodía, el sol caliente. A esa hora del mediodía, con ese calor, con esa forma, venía cansado, pero ese era el tiempo en que las jóvenes iban a sacar agua para la casa, todas eran en la mañana, en las primeras horas de la mañana, de 6 a 7, de 7 a 8, las jóvenes iban, pero esta mujer esperaba esa hora, que era la hora sexta, la hora en que nadie iba, porque era una mujer que tenía ciertos problemas. Y ella fue, y en esa hora pues no se encontraba, no había nadie ahí en ese pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, cuando la mujer estaba sacando el agua, Jesús le dijo, dame de beber. Es decir, cansado del camino, traía sed y necesitaba que alguien sacara un poco de agua y se lo diera. Dame de beber, le dijo él a la mujer. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Él los mandó a todos, se quedó él solo porque él quería quedarse solo, porque él sabía, él iba hacia ese lugar y él iba especialmente por esa persona, por esa alma que estaba necesitada, que estaba envuelta en unos problemas sociales, que no le convenía vivir de esa manera. Y él sabía, quería libertar esa alma, quería salvarla, quería ayudarla. Él fue allí por esa mujer. Y él sabía que ella iba a venir a esa hora. Él conocía todo. Dice que pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No hay trato entre los judíos y los samaritanos. Ellos menospreciaban a los samaritanos. Por eso era que para ofender a Jesús lo llamaban, tú eres un samaritano. Ya eso era una ofensa. No eres un judío, eres un samaritano. Ellos no se trataban. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, imagínense, el don de Dios. El don de Dios es un profeta. El don de Dios era esa persona, Jesús. Ahí estaba
el don de Dios dado al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su don. El don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, y conocieras quién es ese que te dice dame de beber, si tú conocieras quién es, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, te daría una agua diferente. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebe de esta agua, de ese pozo, aunque ese pozo, ese lugar donde estaba, donde surgió ese pozo, fue un lugar donde Jacob pasó una noche y en esa noche él vio al Señor en una visión y él, que venía huyendo de su hermano, había caminado desde donde ellos vivían y había llegado hasta ese lugar de Samaria, hasta ese sitio que en esa época no estaba poblado todavía. Era un lugar que había puesto de cabecera una piedra, cansado del camino, y ahí se había acostado a dormir para descansar y seguir en la mañana. Y allí se le presentó el Señor y él vio la visión y él dijo, oye, este lugar donde él vio al Señor, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Y entonces ungió esa piedra y allí ese era el lugar donde venían muchos de ellos a adorar, porque allí Jacob había dicho que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Y por lo tanto ellos así lo iban a adorar a ese lugar. Dice aquí que en esta porción que estoy leyendo, déjame ver por dónde voy ahorita, la mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que...? Bueno, ya eso lo habíamos leído. Dice él que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. El agua que yo te voy a dar es la palabra, y si tú permaneces en esa palabra se convierte en tu alma, en tu corazón, como una fuente viva que va a seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo. Va a permanecer fluyendo. Si tú realmente la recibes de esa agua viva, y eso sigue fluyendo en ti como una fuente que tú la compartes con otro, que tú sigues alabando a Dios, glorificando a Dios, creciendo en Dios, creciendo en su fe, creciendo en su revelación, y sigue esa fuente de agua. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed
ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, no era su esposo, era esposo de otra persona, pero ya a ella le había pasado esto ya, que había tenido otros maridos que tenían esposa y tuvo que desistir de eso, y después otro, y después otro, y después otro, y ahora este que tenía tampoco era su marido. Él le dijo, has dicho bien, en eso has dicho bien. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Ahora, eso darle a conocer ya ese detalle a una persona que ella está viendo por primera vez y ella sabe que no le conoce y ella sabe que es la primera vez que lo ve, y el que ahora tiene no es tu marido, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta, porque ¿cómo sabes esto? ¿Cómo conoces mi vida? Era una vida desordenada. Nuestros padres adoraron en este monte. Aquí venían nuestros padres a adorar. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los judíos decían que era en Jerusalén porque Dios dijo que escogió a Jerusalén para que ahí se hiciera el templo, y en ese templo bajó la columna de fuego, y donde estaba la columna de fuego, ahí era donde estaba el lugar de adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Miren lo que le está diciendo. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Sabemos que el Mesías viene, estaba anunciado, ellos lo creían, ellos lo sabían, los samaritanos y los judíos y todo, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ella estaba viendo que Él estaba declarando todo lo que ella había hecho. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías. Ahora, miren lo que dice Jesús allí. ¿Ve? Que ni en Jerusalén, ni en ese lugar donde adoró Jacob, y después Dios se trasladó su templo a Jerusalén, y ahí bajó la columna de fuego, y ahí era el lugar de adoración, porque ahí estaba Dios. Usted tiene que adorar a donde está Dios. Ese es el lugar de adoración. Entonces, ahora tampoco en Jerusalén estaba. ¿Por qué?
porque ese templo de Jerusalén había sido profanado, de ahí se habían llevado el arca del pacto, se habían llevado los candelabros, cuando vinieron que se llevaron todo lo de oro, y el arca del pacto estaba forrada de oro, y se habían llevado todo, y ahí no estaba la chequina, y ahí no estaba la gloria de Dios, y ahí no era un lugar de adoración. El lugar de adoración ahora era en este personaje donde estaba Dios, ahí en donde estaba Jesús. Por eso era que él decía que él era la puerta, él era el camino, él era la verdad, él era la vida, y nadie podía adorar a Dios si no fuera a través de él. Nadie podía llegar hasta Dios si no fuera a través de él, porque era el único lugar. Así que los fariseos y saduceos todos eran unos sepulcros blanqueados. Eso era una religión vana. La verdadera adoración ahora estaba a donde Dios estaba. Es como cuando Dios ordenó que se hiciera el tabernáculo de Moisés. Y cuando Moisés hizo el tabernáculo, bajó la columna de fuego allí, y ellos la veían de noche como una columna de fuego, y en el día era como una nube que los cubría. Y el tabernáculo venían ellos y lo ponían iban en el desierto, lo ponían en un lugar, y todas las tribus se ponían alrededor de ese tabernáculo, y toda la adoración a Dios era allí donde estaba Dios, donde estaba la columna de fuego. Después, esa adoración pasó a Jerusalén, al templo, pero ya ese templo, por cuanto ellos habían entrado en idolatría, muchos de los reyes de Israel, vino Nabucodonosor desde Babilonia y se llevó todas esas cosas de oro que estaban en el templo, los vasos, todo lo que era de oro. Y ya ahí no estaba el Señor. Ahora, el Señor estuvo en los profetas, y a través de esos profetas era que se podía adorar a Dios. Y ahora estaba en el profeta de los profetas, porque ahora estaba en el Señor Jesucristo. Nadie, para adorar a Dios, la única manera era esa. Por eso es que Él dice, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Él era el medio de adoración, porque ahí era donde estaba Dios. Pero luego ustedes ven que Jesús dijo, en ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Vinieron los romanos después, ya para como 30 años más o menos después de que Jesús dio esa profecía, destruyeron ese templo, se les acabó el templo, no tuvieron templo, lo único que quedó fue un muro, que ahora el profeta de Dios hoy dice que ese muro también va a ser destruido. No sé si ustedes lo llegaron a oír, ¿lo han oído? Que él dijo que ese muro también, que ese muro donde ellos confían, que es el único lugar visible donde ellos van a adorar, ese no es el lugar de adoración. El lugar de adoración es a donde bajó la columna de fuego. Entonces nosotros tenemos que saber que hay un lugar que fue mostrado por el ángel del Señor al hermano Branham, donde él vio una gran carpa catedral y la vio en un valle, y al lado de esa carpa él vio un río que pasaba por ese lugar, y él la describe. Ustedes lo han visto en las varias visiones del hermano Branham, que era un valle y había un río que pasaba por allí cerquita, y todos esos detalles que el hermano Branham
narró, y él vio que la columna de fuego, que fue la que le apareció a Pablo en el camino de Damasco, y Pablo la vio, sus ojos, cuando abrió sus ojos y la vio, era tan fuerte, tan brillante, que sus ojos quedaron ciegos, porque era más fuerte que el resplandor del sol. Y allí fue que comenzó Dios con Pablo. No era Pablo, sino Cristo en él, la columna de fuego guiando a Pablo. Y así fue con cada mensajero hasta William Branham. Y hasta se fotografió con el hermano Branham. Pero todas esas manifestaciones parciales de la columna de fuego. Pero esa columna de fuego, que es el Espíritu Santo, está prometido que en el tiempo final se encarnaría en una persona que sería la venida del Señor Jesucristo. Eso lo ven ustedes en la página 134 de los sellos. Si lo leen, se van a encontrar que dice que este Espíritu Santo que hemos tenido en estas edades, todo esto se encarnará en la persona de Jesucristo, pero es en otro ser humano, es en un creyente redimido por la sangre de Cristo. Y ahí entonces es donde posó la columna de fuego. Y por lo tanto, ese es el lugar de adoración. A donde está la columna de fuego, ahí es el lugar de adoración. Cuando Él se mueve esa columna de fuego con Él. Pero ahí en ese lugar el hermano Branham vio que esa columna de fuego posó. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bajo el ministerio de carpa. No podemos, el ministerio de carpa, y con razón decía el hermano William, hasta en los devocionales, conéctense con la carpa, hasta en los devocionales. Entonces, ¿por qué razón? Porque allí fue donde el profeta Branham no nos estaba mintiendo, no nos estaba engañando, no estaba diciendo una cosa falsa. Estaba diciendo lo que vio, que esa columna de fuego la vio él, que se posó en ese lugar. Si lo dejó a él, dice, él me dejó y se posó en ese lugar, entonces ya ustedes saben que ese lugar es el lugar donde Dios iba a usar el instrumento con el que estaba hablando para poder traer la palabra que usted y yo necesitamos. Miren qué sencillo es. Y toda la adoración nuestra está bajo carpa. Toda nuestra adoración. Así como el pueblo de Israel con el tabernáculo, que toda la adoración de ellos estaba allí donde estaba la columna de fuego, como era el templo de Israel, templo de Salomón, cuando la columna de fuego bajó ahí, y ellos sabían, ahí no se podía meter una persona que quisiera por su cuenta meterse, no, ahí se metía el sacerdote una vez, el sumo sacerdote, una vez al año para hacer el sacrificio frente a la chequina, o sea, allí en donde estaba el propiciatorio, donde él derramaba la sangre de redención del Cordero allí. Bueno, ese lugar era donde estaba la columna de fuego. Y toda la adoración del pueblo de Israel dependía de ese templo. Cuando la columna de fuego salió de allí, ¿no se dieron ustedes cuenta cuando Jesús dijo aquellas palabras al pueblo de Israel cuando lo echaron? Que él dijo, esta casa ha quedado desierta. Es decir, de aquí no hay nada. Ahí no va a quedar piedra sobre piedra.
porque ya echaron la columna de fuego, que apareció a Pablo, que siguió después con Ireneo, que siguió con Martín, que siguió con Colombo, que siguió con Wesley, que siguió con Branham, con Lutero, con Wesley, con Branham. Y con Branham, pues, siendo el profeta precursor de la segunda venida del Señor, nos dijo, Él nos habló, y lo que nos habló fue verdad, fue sincero, que voló de Él y se posó en ese lugar. El lugar de adoración hoy es ese lugar. Allí es el lugar. Nosotros estamos bajo el ministerio de Carpa. Estamos bajo ese ministerio, no importa donde usted esté y donde yo esté. Estamos bajo el ministerio de la Carpa. Eso es algo muy importante. Quería leerles a ustedes aquí, les estoy dando estos detalles porque yo sé que ustedes los conocen, pero se los estoy recordando para mostrarles dónde es que está el lugar de adoración. Hay muchas iglesias, la gente creyendo que, pero si no están bajo el ministerio de Carpa, si no están bajo esa revelación y bajo esa enseñanza y bajo ese ministerio, están tratando de hacer un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios. Así mismo, están tratando de hacer un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios. Aquí dice, en esta parte que les voy a leer, esto es en el mensaje, déjame ver, el mensaje que estoy leyendo ahorita es este es enero, parte 1. Este es enero, parte 1. Él dice, yo estoy en la página 56. Mujeres con un corazón prudente. Ese es el tema. Estaba hablándole a un grupo de mujeres, de hermanas. Sí, el tema que él le puso fue mujeres con un corazón prudente. Él dice, por lo tanto, yo estoy, dice el doctor Soto, ¿no? Estoy leyendo de la profecía de Gabriel. El que estaba ahí era Gabriel, la gente no lo sabía. Nosotros no lo sabíamos. Lo supimos al final cuando él nos dijo quién era. Por lo tanto, yo estoy brazo a brazo con Puerto Rico también en este proyecto de la gran carpa catedral que está siendo construida y también con los terrenos que han estado siendo adquiridos. Él dice, yo estoy brazo a brazo con eso. Quería decir que él, de lo que Dios le daba, él estaba apoyando, como lo hizo muchas veces, ese mismo dinero que muchos hermanos le ofrendaban, muchas veces nos los dio Miguel, úsalo para la carpa, ponlo en la carpa, llévalo a la carpa. Él estaba brazo a brazo con eso. Y yo aprecio y agradezco mucho el respaldo que ustedes le están dando, le han estado dando, le están dando y le estarán dando a ese proyecto de la carpa catedral en Puerto Rico. Pues hay profecías que hablan de una carpa catedral que va a aparecer en medio del cristianismo. Esas profecías del hermano Branham, que habló de esa gran carpa, e incluso él narró milagros que él vio allí, porque Dios lo que hizo fue que llevó al hermano Branham, porque esa carpa no existía en el tiempo de William Branham, y lo llevó por el Espíritu a ese tiempo en que la carpa estaba en operación,
y lo llevó en uno de los días en que ya estaba la gloria de Dios ahí manifestada en tal magnitud que habían filas de oración de gentes de toda clase de enfermedad, incluso personas que les faltaba un brazo o una pierna o un ojo, etc. Todo eso sucedió allí y todo eso que fue visto por profecía, ahora lo vamos a ver nosotros por realidad. Pero antes de eso tiene que venir la palabra, que es lo primero que viene para preparar ese pueblo que va a ver estas cosas grandes. Pues hay profecías que hablan de una gran carpa catedral que va a aparecer en medio del cristianismo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde la gloria de Dios va a estar manifestada. Y todos queremos que sea en medio del pueblo latinoamericano. No habrá competencia, porque para que sea en medio de un pueblo tiene que ser un pueblo que esté en la edad que corresponde a este tiempo. No puede estar en una edad que ya pasó. Es decir, que no puede ser en la edad de Pablo, que aparezca la carpa por allá en Asia Menor, en Turquía, en esos lugares por ahí, sino que ni puede aparecer tampoco por acá en Francia, donde está Virenio, o acá en donde estaba Martín, o donde estaba Colombo, por acá en Escocia, o donde estaba, Lutero en Alemania. No puede ser en esos lugares, ni donde está, ni en Inglaterra, donde estaba Wesley, ni en Estados Unidos tampoco. Tiene que ser en la América Latina. Y cuando Juan fue transportado a una isla, tiene que ser en esa isla donde él vio todo ese movimiento y toda esa profecía. Allí, en esa isla, claro, esa isla de Patmos, dice el hermano William, representa la isla de Puerto Rico. No habrá competencia, dice, porque el pueblo para que sea en medio de un pueblo, tiene que ser un pueblo que esté en la edad que corresponde a este tiempo. No puede ser uno de los pueblos de las edades del pasado, que ya pasó. Si fuera para el tiempo de Noé, entonces la visión sería que le fue mostrado a Noé, no una carpa, sino un arca de madera. Allá en el tiempo de Noé, lo que Dios le mostró a Noé era un arca de madera, y esa arca de madera, allí con Noé, era el único lugar de escape que había. Aunque ellos tuvieran muchos refugios y no le iban a servir de nada, el único escape era esa arca de Noé. Con esa arca de madera llegó a la parte culminante el programa de Dios. Y la parte culminante del programa de Dios en medio del cristianismo llegará en y con una carpa catedral. La parte culminante del programa de Dios será en una carpa catedral, conforme a como fue mostrado. ¿Se dieron cuenta? Que así como lo compara con el tiempo de Noé, la única parte culminante y de escape era esa arca. Ellos no lo creyeron, no creyeron que eso era así, no fueron buscando refugio allí, más bien vinieron animales, los burros y todo eso tuvieron como más entendimiento que la misma gente.
porque lo vinieron por pareja y entraron ahí. Entonces vean ustedes que ahora encontramos que esa carpa viene siendo, dice, la parte culminante. Es decir, cuando el Señor fue a ascender, que trajo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que resucitaron con Él, y esa nube de testigos que estaba en el cielo esperándolo, ahí Él lo llevó a un lugar. Tiene que haber un lugar también en la tierra donde acontecerá ese rapto. Ve. Y por eso dice él en una parte: no se preocupe usted por pasaporte o por visa ni nada de eso, que no la va a necesitar, pero va a estar en el lugar donde Dios quiere que esté, porque va a haber un lugar donde se va a culminar el programa de Dios, y es donde esté la columna de fuego. Miren qué sencillo es todo esto. Dice que ese será donde va a culminar conforme a como fue mostrado. Después de eso no fue mostrado que habría otra cosa. Dios no mostró después de esa carpa que habría otra cosa más. Ya cuando mostró la carpa, mostró que allí fue donde la columna de fuego bajó, y no aparece después que esa columna de fuego se fue para otro lugar. No sé si ustedes están entendiendo eso, pero esto es bien interesante que lo entendamos. La gloria de Dios va a ser manifestada esta es profecía dada por el doctor Soto, que sabemos nosotros que el que estaba allí trayendo este conocimiento y esta revelación era el que conoce los libros, el que conoce todo, que es Gabriel, que es el que conoce los misterios de Dios. La gloria de Dios va a ser manifestada en una carpa catedral, y esperamos que pronto esté en existencia ese lugar. En el tiempo del hermano William no estaba todavía en construcción. En la edad que corresponde, con el pueblo que corresponde, y en el territorio o lugar que corresponde, el lugar que Dios escogió para hacer eso. Por eso fue que Juan fue perseguido y lo procuraron matar acá en Éfeso, y lo echaron en una paila de aceite hirviendo, y dice el hermano Branham que estuvo 24 horas y le metían fuego. Tiene en algún momento que freírse este hombre con este fuego, y él ahí glorificando a Dios y glorificando a Dios. Finalmente dijeron: oye, este hombre es un brujo y es un peligro dejarlo aquí, vamos a sacarlo de aquí. Lo mandamos a la isla de Patmos, que ahí no hay nada, es un lugar inhóspito, pues ahí se va a morir. Pero eso era lo que Dios necesitaba, porque era en una isla donde tenía que darle la revelación, y Dios lo sostuvo allí. ¿Cómo lo sostuvo? Bueno, Dios sabe cómo lo sostuvo, cómo le dio agua, cómo le dio de comer. Ahí a esa isla había muchos peces por ahí, y Juan sabía pescar. De todas maneras, de agua, pues Dios podía mandar lluvia. Para Dios no hay nada imposible. De todas maneras, lo mantuvo ahí por 2 años dándole esta revelación. O sea, no es en cualquier sitio que cualquier persona pueda decir: no, aquí vamos a construir una carpa, yo la voy a hacer aquí en este lugar, porque yo tengo con qué hacerla y voy a hacerla. No, el ungido dice: no, es en el lugar donde fue visto esa carpa
Incluso él describió ese río, describió ese valle. Bueno, todo lo que él describió, véanlo ustedes ahí y vean la foto de la carpa. Es en el lugar donde fue visto esa carpa, y esa carpa fue vista en una isla, en Puerto Rico, en Calley, y ya está construida. Ahora el ungido nos dice, ya está construida y ya está en operación. Y ya de allí está saliendo la enseñanza para todas las naciones. Porque cuando el hermano Branham vio que vio unas cortinas muy bonitas, que él dijo, tiran esas cortinas ahí, muévelas de un lado, ahí había un montón de alimentos. Y dice que venían gente de todas partes del mundo a buscar ese alimento. Todos procuran conectarse allí para buscar ese alimento, porque es el único lugar donde había alimento. Si ustedes lo quieren ver en tipos y figuras, véanlo en el tiempo de José. Cuando dejó de llover y no había alimento en ninguna parte, José tenía alimento allí en Egipto para toda la gente, para todo el pueblo que venía, incluyendo para el pueblo de Israel que llegó buscando alimento. Ven ustedes, José tenía, no buscaban el alimento en otra parte, porque el único lugar que tenía alimento era donde estaba José. Eso lo pueden buscar ustedes en la Biblia y lo pueden verificar. O sea, no es en cualquier lugar, dice, es en el lugar donde Dios la vio. Dice el doctor Soto, por lo tanto, tiene que ser en algún país del pueblo que esté en esa edad, y esa edad le ha tocado al pueblo latinoamericano, ya no fue al pueblo norteamericano. Ya la columna de fuego se fue de allí a otro lugar. Al pueblo norteamericano le tocó la séptima edad, que está representada en la edad de la Odisea. Y para la edad de la Odisea no hay promesa de una gran carpa catedral. Para la edad de la Odisea no la hay. Ellos no se van a interesar en hacer una carpa porque no tienen esa promesa. Su mensajero ya se fue. Por lo tanto, esto es el hermano William el que nos está dando todo esto. Yo le estoy leyendo del mensaje que él estaba hablándole a estas damas, como era que las mujeres con un corazón prudente. ¿Ven? Por lo tanto, si aparece una carpa catedral en la séptima edad, ¿quién va a ministrar allí? Si le toca al mensajero ministrar, le tocaría al mensajero de la séptima edad ministrar, pero ya ese mensajero, dice el hermano William, ya se fue. O sea, si se ponen ahora a construir los que están en la séptima edad o los que se han quedado en la brecha, en la parte entre la séptima edad y la piedra angular, si se ponen a construir una carpa, ¿cuál es? ¿Dónde está el mensajero? ¿Qué mensajero va a estar allí? Si ya se les fue. Dice el doctor Soto, si fuera para la quinta edad, que es la edad de Lutero, ellos no podrían porque no tendrían al mensajero a través del cual Dios obraría, ministraría en esa carpa catedral. Ya no la puede hacer porque ya no está. Por lo tanto, ninguno de estas edades, las cuales ya pasaron, estoy leyendo del doctor Soto, no pueden traer a existencia esa gran carpa catedral y que Dios le use o la acepte.
porque no tienen el mensajero. Los mensajeros se fueron. Si hay un grupo que todavía está esperando que ese mensajero cumpla lo que prometió, pues no va a ser aceptado ninguna adoración ni nada que ellos hagan, miren ustedes, porque no tienen al mensajero. Las personas que quieran hacer una carpa por su cuenta, esa adoración no les va a servir. Tienen que ser la adoración donde está el mensajero que Dios escogió para esa carpa. Para colmo, es el mismo a quien el hermano William lo encargó de construir la carpa. Y el mismo que estuvo desde el principio haciendo los huecos para hacer las bases, es el mismo que terminó esa carpa. Y es el mismo que la columna de fuego estaba hablando con él, del cual el hermano Branham dice que entró al cuartito y vio quién era, pero dijo, pero esto ningún ser humano en la tierra lo sabrá. Esto se quedó allí en secreto. ¿Ve? Dice aquí, dice acá lo que, pues no va a ser aceptada ninguna adoración ni nada que ellos hagan porque no tienen mensajero. ¿Ven lo sencillo que es todo? Dice el doctor Soto. Ese es uno de los requisitos para la carpa catedral, y el territorio y la edad y el mensaje que corresponde a esa edad. Está hablando aquí. Luego dice el ungido, miren el requisito. El más importante del requisito, ¿cuál es? Que dice ahí el doctor Soto, ese es uno de los requisitos. Tiene que estar el mensajero. Sin estar ese mensajero, ¿cómo Dios va a hablar? Por medio de quién Dios va a hablar, por medio de quién Dios va a decir, va a expresar su voluntad o va a expresar su programa, si no lo hay. Entonces, esto dice, ese es uno de los requisitos. Entonces dice el ungido, miren el requisito que nos dio ayer el doctor Soto. El más importante es tener al mensajero, tener al que el Espíritu Santo estará operando esos ministerios. Ese mensajero tiene que tener el ministerio de Moisés y Elías. O sea, sería el cumplimiento de lo que dijo Jesús, vendrá el Señor con sus ángeles. Y el Señor viniendo con sus ángeles, el Señor Jesucristo viniendo con Moisés y Elías. Y eso fue lo que se mostró en el monte de la transfiguración cuando Él le dijo a los discípulos que voy a mostrarles a ustedes al Señor viniendo en gloria en su segunda venida. Y ellos lo que vieron, que su rostro se hizo otro. Eso está en Lucas 9:29, que el rostro del Señor se hizo otro. Allí ellos vieron otro rostro cuando el Señor se transfiguró y vieron a Moisés y a Elías con él. Así que esos ministerios tienen que estar en ese personaje para que eso pueda funcionar y pueda hacer lo que Dios tiene en su programa para hacer. Miren qué sencillo es todo eso. Entonces dice, miren el requisito, dice, estaría yo operando el Espíritu Santo esos ministerios, dice el doctor Soto. Por lo tanto, ahí van a estar
rugiendo los truenos. Ahí es donde se van los truenos. Cuando Juan los oyó no se pudo escribir, eso no quedó escrito, eso no quedó en la Biblia. Eso quedó, ese es el mensaje del Señor en su segunda venida. Los truenos, como dice el hermano Branham, es el mensaje del Señor en su segunda venida. No quedó escrito. Dice, ¿en dónde es que van a estar los truenos? En la gran carpa catedral. Ahí estará llamando Cristo como león y los 7 truenos emitiendo sus voces, porque la tercera etapa está ligada a los 7 truenos y al 7º sello. Esa es la tercera etapa, que es la palabra hablada. O sea, que todo está ligado en su programa divino que Él tiene para este tiempo final. Está ligado a esa gran carpa catedral. Entonces, el único lugar de adoración es donde Dios está. Por eso fue que Jesús le dijo a la samaritana, mira mujer, olvídate, ni en este monte ni en Jerusalén tampoco. Es donde Dios esté manifestado. Yo sí te puedo dar agua de vida eterna. Yo sí soy la luz del mundo. Yo sí te puedo alumbrar. Yo sí te puedo enseñar. Yo sí te puedo ayudar. El que rechaza el ministerio de Moisés y Elías rechaza la misericordia de Dios por última vez. Y sigue, ¿no? Después de que todo eso se ha hecho completo, entonces estos 7 truenos, voces, dice, esta es una parte del hermano Branham, esos 7 truenos, voces, es la única cosa que está pegada al libro que no es revelado, no estaba escrito, ni aún está escrito en el libro. Oh, vaya, quisiera, este es el hermano Branham, una parte del hermano, poder lograr eso en la gente. Él decía que yo pudiera ver que la gente viera eso, que realmente pudiera, no fallen. Por favor, este es Branham, ¿no? Aquí estoy leyendo de Branham. No fallen esta vez. Me estoy preparando para dejarlos, es decir, que ya me voy. Me estoy yendo, le estoy diciendo dónde es que van a estar esos truenos que son los que dan la fe para transformación y rapto. No fallen. Si en algún tiempo han oído, oigan. Estos sellos están en la parte de atrás del libro. Es decir, que es una revelación que Dios tenía después de la revelación que dio por los profetas, por los mensajeros, que no estaba escrita. ¿Ve? Eso está en la parte de atrás del libro. Y el tiempo que el 7º ángel está sonando, todos los misterios, este es Branham, ¿no? El 7º ángel está sonando, todos los misterios que están escritos en el libro son terminados. E inmediatamente el libro que estaba abierto y escrito por dentro es cerrado y dibuja una estrella de David ahí a la izquierda. Los misterios de Dios entonces son consumados. ¿Cómo trae la consumación el misterio de Dios? ¿Cómo viene la completación del programa divino? Viene con la segunda venida del Señor. Con la segunda venida del Señor, su mensaje, que es la palabra que Él está trayendo hoy, que usted y yo estamos recibiendo, esa palabra es lo único que nos puede preparar para recibir
la fe de rapto, la fe de transformación. Es lo único donde usted puede verdaderamente adorar a Dios y que esa adoración sea en espíritu y en verdad. No va a ser en otro lugar, sino en el lugar donde está la columna de fuego. Y ahí sigue, ¿no? Pero el libro ustedes lo tienen de todas maneras. El número 1 de enero todos los tienen, ¿verdad? ¿Ya no lo han repartido aquí? ¿Todavía no? Todavía no llega. Pero ¿quién le acerca a ustedes los libros? ¿Quién les trae los libros? ¿Ah? ¿Santa Marta? Entonces Gerson es el que está atrasado. ¿No es tu hermano Miguel el que hace estos libros? ¿Y cuál es el que se repartió, el último que se repartió? Enero. No, enero 3 o enero 4. Pero que ya se ha repartido el que yo estaba leyendo, entonces es enero 4 el que estoy leyendo ahorita, o enero 3, no lo tengo aquí a la mano. Este que tengo en la mano es enero 1. Bueno, pero de todas maneras ustedes tienen los libros y ve toda la revelación que está allí. Si ustedes no la leen, no la escudriñan, no la buscan, si la iglesia no se interesa por esto, pues imagínense, no van a saber cómo es el lugar y a dónde es que tienen que adorar y a dónde es que su adoración verdaderamente es aceptada. La adoración era aceptada ya en el tiempo de Israel, en el tabernáculo donde estaba la columna de fuego. Pero cuando terminó el peregrinaje, el arca del pacto, que era el lugar donde bajaba Dios, pasó al templo de Jerusalén. Cuando eso entró allí, que entró la columna de fuego allí, el lugar de adoración era ese templo de Jerusalén. Y todos los judíos, en cualquier parte que fueran, ellos siempre en su casa hacían una ventana porque buscaban hacia dónde quedaba Jerusalén y la buscaban por la orientación y su ventana hacia Jerusalén. Su adoración era hacia allá, hacia ese lugar donde estaba la columna de fuego. La adoración es a donde está Dios manifestado. Allí es la única adoración que Dios acepta. Bueno, miren ustedes qué tremendas revelaciones hay en estos libros que uno los ve así sencillitos, que ahora ya no son estudios bíblicos, ahora tienen un nuevo nombre: Estudio de las Escrituras. De ahora en adelante se llaman Estudio de las Escrituras, porque las Escrituras no es solamente la Biblia, las Escrituras son también los mensajes que Dios nos trajo por el hermano Branham y los mensajes que nos trajo por el doctor William Soto Santiago, porque los profetas no hablan por voluntad humana, sino que los profetas hablan por inspiración del Espíritu Santo. Y toda esa escritura, todo eso que hoy está fuera de la Biblia, allí encuentra usted, cuando él nos los lee, el misterio de los truenos, el misterio del séptimo sello, el misterio de la revelación. Si usted lo busca en otra parte, va a perder tiempo, porque no hay otro lugar donde está eso. Esos truenos estaban fuera de la Biblia. Por eso esto es un estudio de las Escrituras. Bueno, miren ustedes que todo tiene una razón por qué él le puso ese tema. ¿Qué hora tenemos, Gerson? Pues a las 10 tenemos que salir de aquí. Ay,
Ya nos vamos, queremos pasar en que sea viendo a Pedro, saludándolo en que sea. Bueno, mis hermanos, queremos dejar al pastor con nosotros. Yo pues lo que he venido es pasando por aquí con ustedes para darle este saludito y que esto quede en su corazón, porque esto están en los libros, yo lo que les estoy leyendo los libros. Dejamos al pastor para que ya él nos despida en la forma que se nos ha enseñado en la carpa. ¿Cómo es? La forma que se nos ha enseñado es un canto y la oración. Así que ya la aprendiste esta ya, ¿verdad? Bueno, eso es fácil. Si no lo había aprendido, lo aprendiste ahorita. Bueno, que Dios me los bendiga. Para mí ha sido un gozo, una bendición, un privilegio. Le agradezco a Dios que me mantenga vivo todavía y contento y feliz, que me haya permitido llegar hasta aquí, hasta Oaxaca, para verlo y saludarlo y ver que están firmes en ese mensaje. Nos toca hacer como Jacob, se agarró del ángel y dijo: no te suelto hasta que no sea transformado. Amén. Bueno, hasta que me bendiga, pero la bendición que le dio fue que le puso el nombre de Israel. Le quitó el nombre de Jacob, que significa suplantador, y le puso el nombre de Israel, que significa un príncipe con Dios. Mira qué diferencia. Príncipe con Dios. Eso es ya un elegido, ya es una persona especial. Que el Señor les bendiga y que sigan adelante, no se preocupen. Dios le ha dado aquí, tenemos la lucha del problema por donde ha pasado el hermano Pedro Salazar, lo lamentamos muchísimo que él esté en esa condición tan difícil, pero Dios le ha dado un gran pastor, un buen hermano, el cual pues yo lo bendigo en el nombre de mi rey reclamador José Benjamín, que le dé toda la sabiduría para que él siga adelante con esta obra aquí en Oaxaca. Dios les bendiga grandemente. Adelante.